Decirles que aprendimos la semana pasada. Nomás fueron 4, no fueron muchas. A ver, ¿quién me dice? No, pero sin tomar sus notas. Para reconciliarnos con Dios, porque éramos triste. Éramos rebeldes, éramos opositores y enemigos de Dios. ¿En dónde nos colocaba eso a nosotros? No éramos nada entonces. Lo más importante es que Dios nos reconcilió aún cuando nosotros estábamos muertos. No tuvimos nada que ver nosotros ahí, sino el corazón amoroso de Dios que quería restaurar la relación que el hombre había perdido con Él por su pecado. ¿Sí entendemos esto? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál otra razón fue que estudiamos? Para llevarnos a Dios. Entonces no era suficiente solamente reconciliarnos, sino acercarnos al Padre, para que pudiéramos disfrutar no solamente el ser hechos hijos de Dios, sino disfrutar de su presencia, de sus brazos cariñosos que nos sostienen cuando pasamos situaciones difíciles. Amén. ¿Cuál otra razón fue? ¿Para qué? Para pertenecerle a Él. Porque antes, ¿a quién le pertenecíamos? Pues al diablo, ¿no? Hacíamos sus obras, hacíamos su voluntad. Por eso Dios era nuestro enemigo, porque Él es enemigo de Dios y nosotros estábamos igual. Entonces Cristo murió, ¿para qué? Para pertenecerle a Él. ¿De quién somos entonces ahora? De Cristo, de Dios. Amén. ¿Y cuál otra? Para darnos seguro acceso al lugar santísimo. Recordamos el Antiguo Testamento, cómo el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificios primero por sí mismo y luego por lo de su pueblo. Entonces nada más él podía entrar, nadie más. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo y el apóstol dice: entren con toda confianza, la puerta está abierta. Él quitó esa pared intermedia de separación que nos dividía a través del sacrificio de su cuerpo, de su vida, para que nosotros podamos acudir a Él cuando nosotros queramos. ¿Usted lo hizo esta semana? ¿Sí? ¿Sí buscó a Dios en oración? ¿Usted no buscó algún intermediario para acercarse al Señor, sino que usted fue directo a través de Jesucristo? Podemos entrar a Él. Muy bien, pues esta tarde vamos a estudiar otras 4 muy importantes y la primera de ellas es, por cierto, es la razón número 21. Primera es para convertirse para nosotros el lugar donde nos reunimos con Dios. Cristo murió en la cruz para convertirse para nosotros el lugar donde nos reunimos con Dios. La siguiente razón es para poner fin el sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en sumo sacerdote eterno. Cristo murió para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en sumo sacerdote eterno. La penúltima es para servir, para ser un sacerdote compasivo y competente. Cristo murió para ser un sumo sacerdote compasivo y competente. Y la última, para librarnos de la futilidad, escuchen bien, futilidad con F, de nuestro linaje. Futilidad de lo vano, ¿sí? De lo que no tiene mucho valor.
Bueno, estas son las 4 razones que vamos a estudiar. Entonces yo le invito que paso a paso vayamos. Vamos a buscar en el libro de San Juan capítulo 2, versículo 19 y 21. San Juan 2, 19 y 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo anuncia su muerte por la maldad de los hombres. Anunció también su resurrección por su propio poder al 3er día, todos sabemos eso. Cristo volvió a la vida por su poder. En 3 días lo levantaré. ¿Sí? Los hombres se equivocan cuando entienden literalmente las cosas que son figurativamente o figuradamente. Si pudiéramos parafrasear estos 2 versículos, podríamos decir algo así como esto: mátenme, o sea, Jesús está hablando, mátenme y me convertiré en el centro mundial de reunión con Dios. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mátenme y me convertiré en el centro mundial de adoración o de reunión con Dios. Ellos pensaron que Jesús se refería al templo de Jerusalén. ¿Por qué Jesús estableció la conexión entre el templo judío y su propio cuerpo? Porque Él vino a tomar el lugar del templo como sitio de reunión con Dios. Con la venida de Cristo Jesús en carne humana, el ritual y la adoración experimentarían cambios profundos. Cristo mismo llegaría a ser el final Cordero Pascual. Desde entonces no hubo más sacrificios. Él sería el sacerdote final del templo final. Todos ellos pasarían, pero Él permanecería, y lo que quedó sería infinitamente mejor. ¿Por qué murió Cristo? Para convertirse en el lugar donde nos reunimos con Dios. ¿Verdad que ya no estamos yendo a Jerusalén? ¿Ya no estamos ofreciendo sacrificios de animales? Refiriéndose a Él mismo, dice en Mateo 12:6, vamos ahí por favor. Mateo 12:6 dice la palabra del Señor: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús está hablando aquí a la gente ahí y le dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. El templo llegó a ser la morada de Dios en tiempos excepcionales, cuando la gloria de Dios llenó su santo lugar. Pero de Cristo, la Biblia dice en Colosenses, vaya también ahí conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Cristo entonces es completamente igual a Dios. La presencia de Dios no va y viene en Jesús, porque Él es Dios. Y donde nos encontramos con Él, nos encontramos con Dios. Dios se reunía con las personas en el templo en la antigüedad
a través de muchos imperfectos mediadores humanos. Pero ahora se dice de Cristo en Primera de Timoteo, también va conmigo, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice así: porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la traducción lenguaje actual, este versículo dice: solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Amén. No hay nadie más. Si queremos nosotros reunirnos con Dios en adoración como lo hicimos hoy, hay un solo lugar donde debemos ir. ¿Usted sabe dónde es? ¿A Casa de Oración Manzanillo? ¿A Casa de Oración Colima? ¿A dónde? A Jesucristo. Él es el centro de nuestra adoración ahora. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, de corazón puro, plenamente conscientes que estamos en la presencia de Jesús y de Dios también. El cristianismo no tiene un centro geográfico como el islamismo o como el judaísmo. Una vez cuando Cristo confrontó a una mujer, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 4? Que la confrontó con su adulterio. Esta, queriendo distraer la plática, cambió de tema y dijo: Señor, bueno, vamos a mirar mejor ahí en capítulo 4 de San Juan, versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Escuchen esto: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está diciéndole: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo en que ni en este cerro ni en Jerusalén van a adorar al Señor, porque será en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, la geografía no es lo importante. ¿Qué es entonces lo importante? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el monte o en Jerusalén. ¿Dónde? En espíritu y en verdad. Por eso Jesús se convierte en el centro donde nosotros nos encontramos con Dios. Esto es una noticia muy bonita. Jesús cambia de categoría y completamente y dice: ni en este monte ni en la ciudad, sino en espíritu y en verdad. Él vino al mundo entonces para ampliar las limitaciones geográficas que nosotros teníamos, porque no hay templo ahora. Jerusalén, el templo de Jerusalén no existe, pero Cristo sí existe, y Él es el lugar donde nos encontramos con Dios. Queremos recibir a Dios. Jesús dice en su palabra, en Mateo 10:40, cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo, ¿qué pasó allí? ¿A quién recibiste? Pues a Dios, ¿sí? Recibiendo a Cristo, recibimos a Dios también. ¿Queremos tener la presencia de Dios en la adoración? Vamos a 1 de Juan
capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también que tiene al Padre. Entonces, si nosotros queremos tener la presencia de Dios en nuestra adoración, necesitamos confesar a Cristo. Si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. ¿Queremos honrar al Padre? En San Juan 5:23 también dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, el que respeta al Hijo, el que no respeta al Hijo, no respeta al Padre. Fue el Padre quien lo envió. Cuando Cristo murió y resucitó, el viejo templo fue reemplazado por Cristo, mundialmente accesible, porque toda persona en el mundo tiene acceso libre a su presencia. Entonces podemos ir a Él sin mover ni siquiera un músculo. Él está tan cerca como la fe. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para convertirse en el centro donde nos reunimos con Dios. ¿Le damos gracias a Dios por esto? La segunda razón por la que Cristo murió es para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en el sumo sacerdote eterno. Vamos al libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 23. La palabra del Señor dice así: y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viviendo siempre para qué? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué claro está esto. Y en ese mismo libro, pero en el capítulo 9, versículo 24 al 26, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Evidentemente es que los sacrificios de Cristo son infinitamente mejores que los de la ley, que no podían procurar el perdón por el pecado, ni tampoco impartir el poder contra el pecado que hubiera seguido sobre nosotros y hubiera tenido dominio de nosotros. Pero Jesús, por un sacrificio, destruyó las obras del diablo. Amén. Vamos al capítulo 10, versículo 11 de ese mismo libro, y dice:
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. Qué interesante esto. La obra de Cristo contrasta con el trabajo del sumo sacerdote judío. Primero, el trabajo de los sacerdotes nunca se acaba y quedan de pie. El sacrificio de Cristo, por el contrario, se acabó y por lo tanto Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Él se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes repetían el sacrificio una y otra vez. Cristo inmoló una vez y para siempre. El sistema expiatorio no podía quitar por completo el pecado. El sacrificio de Cristo sí limpia eficazmente. Por eso es que el sumo sacerdocio de Cristo es muchísimo mejor que el de los hombres. De otra manera, dice la palabra, Él tendría que estar muriendo cada vez y cada vez. Pero Cristo una sola vez se presentó como sacrificio por nuestros pecados. Una de las grandes frases de la verdad cristiana es una vez por todas. Y esta palabra viene de una palabra griega que quiere decir una vez para siempre. Y ese es el sacrificio de Cristo. Significa que algo sucedió que fue decisivo. El acto del sacrificio de Cristo logró tanto que no es necesario que se repita otra vez, ni nunca más. Todo esfuerzo por repetirlo podría desacreditar lo que logró el sacrificio de Jesús. Esta se hizo una vez para siempre. Era una sombría realidad que año tras año los sacerdotes de Israel tuvieran que ofrecer sacrificios de animales por sus propios pecados primeramente y por los pecados del pueblo. Ahora, no quiere decir esto que no hubiera perdón. Dios estableció esos sacrificios para el alivio del pueblo. Los hombres, los sumos sacerdotes, eran hombres imperfectos, pero Dios lo permitió para alivio del pueblo. La gente pecaba y necesitaba un sustituto que sufriera en su lugar. Entonces, fue por misericordia que Dios aceptó el ministerio de sacerdotes, pecadores y animales sustitutos. Pero había un lado oscuro en esto. Tenía que realizarse una y otra vez. No era suficiente una sola vez. En el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Lo que quiere decir entonces que no podían borrar el pecado. Tenía que realizarse y una y otra vez. El pueblo sabía que cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza del macho cabrío o del toro para transferir sus pecados al animal, después tendrían que hacerlo otra vez y estar recordando una y otra vez sus pecados, porque la sangre de los animales no podía quitar el pecado de nosotros. Ningún animal sería suficiente para sufrir por los pecados humanos. Los sacerdotes pecadores tenían que sacrificar por sus propios pecados, primeramente, y luego los del pueblo. Los sacerdotes mortales tenían que ser reemplazados porque morían también. Los toros y los machos cabríos que llevaban no tenían vida moral y no podían llevar la culpa de los hombres. En el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se ofrecían no pueden quitar los pecados.
Pero aparte de esta nube de insuficiencia sacerdotal, si Dios honraba aquellas cosas inadecuadas, ello sería porque un día Él enviaría a un siervo calificado para completar lo que aquellos sacerdotes no podían realizar: erradicar el pecado una vez y para siempre. Esto es lo que Cristo es. Jesús vino a ser el sumo sacerdote definitivo y sacrificio definitivo. Inmaculado, sin mancha. No ofreció sacrificios por él mismo. Inmortal, porque nunca tiene que ser reemplazado. Humano, porque podía llevar los pecados humanos. Por tanto, no ofreció sacrificio por sí mismo. Él mismo se ofreció a sí mismo por el pecado. Nunca habría necesidad de otro. Hay un mediador entre Dios y los hombres y no se necesita otro más. Entonces, felices aquellos que se acercan a Dios solo a través de Cristo. Tú eres una mujer, un hombre, un joven, niño, feliz, dichoso, porque te acercas a Dios solamente por el sacrificio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué? Para abolir el sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en nuestro sumo sacerdote eterno. Amén. Razón número 27. Para ser un sacerdote compasivo y competente. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para qué murió Cristo? Para ser un sacerdote compasivo y competente. Voy a leer estos versículos en la versión lenguaje actual. Yo le aconsejo que se haga de una Biblia de estas, tan más claros. Dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Verdad que está más entendible? Bueno, Cristo llegó a ser sacerdote por el sacrificio de sí mismo en la cruz. En este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó al mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerque el fin, Cristo se ha manifestado una vez y para siempre. ¿Para qué murió Cristo? Para ser un sacerdote compasivo y competente. Es nuestro mediador con Dios. Su obediencia y su sacrificio fueron tan perfectos que Dios no lo rechazó.
Por consiguiente, entonces, si vamos a Dios por su intermedio, Dios también no nos rechazará a nosotros. Pero esto resulta mejor aún. En el camino de la cruz, por 30 años, Cristo fue tentado como todos los seres humanos son tentados. Es cierto, dice la Biblia, pero sin pecado. Él nunca pecó. Hay personas de talento que han señalado que esto significa que sus tentaciones fueron más fuertes que las nuestras. A ver si logramos entender esto. Si una persona cede a la tentación, nunca alcanza la más plena y prolongada presión. Cuando la presión sigue creciendo, pero Jesús no cedió. Entonces la presión fue cada vez más y cada vez más, porque Él nunca pecó. Entonces sus tentaciones fueron más fuertes que las de nosotros. Jesucristo soportó toda la presión hasta el fin y nunca cedió. Entonces, Él sabe lo que es la tentación en su máxima expresión. La vida de tentación que alcanzó su clímax en medio del abuso y abandono espectaculares le dieron a Jesús una capacidad sin comparación para comprendernos a nosotros que somos tentados y que sufrimos. Nadie jamás ha sufrido como Cristo. Nadie jamás ha sufrido abuso como Cristo. Y nadie jamás ha merecido menos, ni tuvo más derecho que devolver golpe por golpe. Esto es increíble. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 22. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazaba a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Así dice en la versión lenguaje actual. Entonces, por consiguiente, la Biblia dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos creen esto? Así es, Él puede compadecerse porque Él sabe de este sufrimiento. Y esto es maravilloso. El resucitado Hijo de Dios que está en el cielo a la diestra de Dios, con toda la autoridad sobre el universo, siento lo que nosotros sentimos cuando nos acercamos a Él con pesar y dolor y acosados por las promesas de un placer temporal pecaminoso. ¿Qué diferencia hace esto? La Biblia responde estableciendo una conexión entre la compasión de Jesús y nuestra confianza en la oración para acercarnos a Él. Dice que puesto que Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, entonces por consiguiente nosotros debemos con confianza acercarnos al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La idea es esta. Nosotros probablemente no vamos a sentirnos bien recibidos en la presencia de Dios si llegamos ante Él con nuestras luchas o nuestros pecados. Percibimos la pureza y la perfección de Dios tan profundamente que todo lo nuestro parece inapropiado en su presencia. Pero entonces recordamos que Jesús es compasivo,
Él está con nosotros, no contra nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol de Hebreos dice: acerquémonos entonces. Sí, venimos a Él con arrepentimiento y sufriendo angustia o dolor por el pecado, por la ofensa que le hemos hecho a Dios, sintiéndonos incómodos en su presencia santa y pura, pero recordar que Él es compasivo nos da confianza para acercarnos al Padre. ¿Cuántos esta semana ofendieron a Dios? Órale, aquí hay una iglesia santa. En algún momento, en algún pensamiento, y dijimos: ay, otra vez. ¿Cómo ir a ti, Señor, con este pecado? ¿Con qué cara me presento delante de ti? Porque ya te fallé otra vez. Pero recordando que Cristo padeció más que eso y que es capaz de compadecerse de nosotros, le digo: Señor, yo vengo a ti y clamo misericordia. Me arrepiento de mi pecado y te confieso, Señor, que te he fallado, pero quiero seguir adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol de Hebreos y el apóstol Pedro están diciendo. Amén. ¿Estamos aquí? Muy bien. La última razón por la que Cristo murió fue ¿para qué? Para librarnos de la futilidad de nuestro linaje. ¿Qué quiere decir esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra futilidad es algo sin sentido, es algo vano. En los pueblos, principalmente aquí en América, continente americano, y en los pueblos todavía más primitivos, en tribus animistas, tienen esto en común: creen en el poder de los lazos ancestrales. Lo llaman por diferentes nombres. Los pueblos animistas pueden hablar de espíritus ancestrales y transmisión de maldiciones. Las personas que no son religiosas hablan de la influencia genética o la herida de familiares abusadores, egoístas y emocionalmente distantes. En ambos casos hay un sentimiento en común, que es el fatalismo, según el cual estamos obligados a vivir con la maldición. Esto es lo que piensa la gente, que estamos obligados a vivir con las heridas de nuestros antepasados. Entonces así el futuro parece triste y vacío de felicidad. Cuando la Biblia dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, se está refiriendo al modo de vida vacío, insensato, infructuoso, que termina en la destrucción. Dice que estas vanas maneras de vivir están conectadas con nuestros antepasados, pero no dice cómo. La cuestión importante y crucial aquí es notar cómo somos liberados de esos lazos vanos. El poder del libertador define la extensión de la liberación. La liberación de la esclavitud ancestral tiene lugar no con cosas corruptibles como oro o plata. La plata y el oro
representan las cosas más valiosas con que pudiera ganarse nuestro rescate. Pero todos nosotros sabemos que estas son inútiles. Las personas más ricas son muchas veces las más esclavizadas por las banalidades de la vida. Un jefe de una tribu puede ser atormentado por el miedo a un hechizo ancestral en su vida. Un presidente de una empresa o compañía próspera puede ser arrastrado por fuerzas inconscientes que destruyen a su familia y a sus hijos. La plata y el oro no pueden ayudarnos. El sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús provee lo que es necesario, ni oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Cristo murió, Dios tenía entonces un propósito respecto a la relación de nosotros con nuestros antepasados. Quería libertarnos de las banalidades que habíamos heredado de ellos. Esto es una de las razones por las que Cristo murió. Escuchen bien, ningún hechizo puede prevalecer contra ti. Tú dices, hermano, mañana amaneció una bolsa con cosas ahí en mi puerta. Y tú empiezas a tener miedo, dice, me van a embrujar, me van a hechizar. Ningún hechizo puede prevalecer contra ti. Ahora, si tus pecados todos son perdonados, si estás revestido de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo, y has sido rescatado por el amoroso Creador del universo, ningún hechizo puede prevalecer contra ti. Los sufrimientos y la muerte de Cristo Jesús son la razón final por la que la Biblia dice del pueblo de Dios. Vamos a mirar en el libro de Número capítulo 23, versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Contra Jacob no sirven los maleficios, ni las brujerías que valga contra Israel. De Jacob e Israel se dirá, como se dice ahora, miren todo lo bueno que Dios ha hecho por su pueblo. En contra de lo malo y lo negativo es de alegría. Miren todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Cuando Jesús murió, compró todas las bendiciones del cielo para todos los que confiamos en Él. Y cuando Jesús bendice, nadie puede maldecirnos. Cuando Jesús bendice, ¿qué? Nadie puede maldecirnos. Y ninguna herida causada por un padre está fuera del alcance del poder sanador de Jesús. El rescate sanador es la preciosa sangre de Jesucristo. La palabra preciosa denota infinito valor. Por eso el rescate es infinitamente liberador. No hay esclavitud que pueda prevalecer contra esto. Por lo tanto, entonces, vamos a dejar el oro y la plata y mejor vamos a aferrarnos del regalo de Dios que nos ha dado. Su muerte y sacrificio rescataron nuestras vidas de esos poderes ancestrales o de esas maldiciones de nuestros antepasados. Amén. ¿Puedes decir gracias a esto? Gracias a Dios. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para convertirse
para nosotros el lugar donde nos encontramos con Dios. Segundo, para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en nuestro sumo sacerdote eterno. También murió para ser un sacerdote compasivo y competente, no hace falta más. Y también para librarnos de la futilidad de nuestro linaje. Qué bendición, ¿verdad? En todo lo que hemos estudiado, las razones por las que Cristo murió, debe llevarnos a una sola cosa: amarle más y toda la disposición de obedecer su palabra. De otra manera, somos ingratos porque no valoramos ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. No podemos reclamar ninguna bendición de Dios si nuestra vida no está obedeciendo sus mandamientos. Y aun cuando pecamos, si nos acercamos a Dios con humildad, arrepentidos totalmente de nuestros pecados, ese sumo sacerdote compasivo que nos entiende, nos recibe y nos perdona. Como le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Todos se fueron, Señor. Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Qué palabras de Jesús para nosotros. Entonces, somos dichosos, somos felices, gracias a la muerte y sacrificio de Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, al morir en la cruz y al sufrir aquel sacrificio tan terrible, lo hiciste porque nos amas. Y porque nos amaste desde el principio, Señor. Y no querías que sufriéramos la muerte eterna. Por eso en esta noche, Padre, juntos te agradecemos esta gran bendición. Y te damos gracias, Señor, porque tu amor es grande, extenso, y la compasión que tú sientes por nosotros va más arriba de nuestros pecados, los que también te confesamos y pedimos perdón. Y nos perdonas abundantemente y nos alienta, Señor, a seguir adelante, a seguir venciendo al enemigo, a seguir triunfando. Gracias, Señor. Toma el corazón de cada uno de mis hermanos esta tarde, Señor, y ayúdanos cada día a caminar en obediencia, dándote inmensamente la gratitud a ti, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya nomás un momento para irnos, hermanos.